Pues mire, la trama le llamaba a Pedro Sánchez número 1 y sería por algo, ¿verdad? Sí, básicamente porque era el número 1. ¿De qué? Bueno, déjenme que les presente cuál es la situación en estos momentos de corrupción que rodea a Pedro Sánchez. Tanto de familia, yo no sé si decir de amigos o más bien de asociados, porque esto tiene una pinta de muchísimo cuidado y no me hagan decir del qué, porque si no va a resultar que la Fiscalía, tan inactiva en ocasiones, se viene a por mí. Vamos a hacer un pequeño repaso. Bueno, antes quiero que le escuchen a él y luego vamos a hacer un repaso. ¿De qué? De todo el núcleo que lo rodea de la forma más absolutamente cercana, que está imputado o procesado, del segundo que a lo mejor no está imputado o procesado, pero está señalado por informes de la UCO por todas partes, y luego de unas cositas que han ocurrido en el último tiempo. Pero vamos a escucharle a él porque él tiene otra versión. Sánchez es así. 7 años con la misma estrategia, con una estrategia de judicialización de la vida política, de expansión de bulos, de desinformación y de crispación. Le da lo mismo. O sea, le da lo mismo. Informes de la UCO, autos judiciales, resoluciones, diligencias, confirmaciones por parte de jueces de instrucción de Plaza de Castilla, jueces de instrucción en Badajoz, jueces de instrucción en el Tribunal Supremo. Le da lo mismo porque vive a lomos de una enorme mentira y le da lo mismo. Él agita el odio para permanecer en el poder. Se acabó, esta es la historia. Y todo el resto, eso que él difama y eso que él dice que son informaciones de pseudomedios, son informaciones constatadas, cotejadas y confirmadas por instancias judiciales. Y eso en democracia es lo que vale. Bien, pues vamos al núcleo suyo de imputados o procesados que lo rodea. Con el número 1, bueno, con el número 1 sería el number 1. Venga, con el 2, su mujer, él no está imputado todavía. Su mujer, Begoña Gómez, su hermano, David Sánchez, su exsecretario general, el jefe del partido, jefe de primarias, el que le opó y mano derecha absolutamente en todo. Bien, José Luis Ábalos, su fiscal general, Álvaro García Ortiz, su delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín. Vamos con la segunda pantalla. Ya no son imputados o procesados, pero es gente muy cercana, absolutamente cercana. ¿Y qué es lo que pasa? Que empiezan a aparecer por todas partes en informes de la UCO. Venga, su actual secretario de organización, Santos Cerdán. Vamos a ver, si tú quitas a un secretario de organización porque le han pillado y pones a otro que está a punto de ser pillado, ¿cuál es el problema? ¿Los dos secretarios de organización o el que se ha apoyado en los dos? Es fácil la respuesta, ¿verdad? Bien, su presidenta del Congreso, Francina Armengol, por los contratos de las mascarillas, su ministro territorial, Ángel Víctor Torres, por todo más los pisos de señoritas, su ex vicepresidencia y ministra de Economía, Nadia Calviño, por el rescate, su vicepresidenta y ministra de Hacienda, básicamente por todo, María Jesús Montero, también por el rescate. Esta es la situación y tenemos más. Y tenemos más, porque este es el núcleo que le rodea. Su alfil en Madrid, exministra de Industria, Reyes Maroto, alias la 42 mensajes cruzados con Aldama, pero digo que no le conozco. Tócate las narices. Su ex vicepresidenta y exministra de Transición Ecológica, sí, la que no limpiaba las cuencas hidrográficas antes de la inundación de Valencia. Teresa Rivera, negocios rurales para Begoña Gómez y le buscaron las reuniones con la que patrocinaba. Bien, y su ministro de Interior básicamente por todo. Es surrealista, incluidos los contratos de mascarillas, Fernando Grande Marlaska. Bien, y déjenme que les aporte la explicación de algo que ya hemos estado comentando, pero que es importantísimo, porque dirán ustedes, bien, todos le rodean, pero a él todavía no le han pillado. Yo simplemente les expongo esto, ¿vale? Vamos a centrarnos en el rescate a Air Europa. Y déjenme que les dé dos fechas muy concretas y que digamos lo que ha ocurrido. Esto es el 16 de julio, ¿vale? Que se ha juntado aquí el 1 con el 6. Pero bueno, el 16 de julio, quédense con esto. 16 de julio de 2020, un mes antes de que Air Europa pidiera el rescate. ¡Oh, qué curioso! Negocian un rescate que no ha sido pedido. Si ustedes consigan que Hacienda les admita una deducción que no ha sido solicitada, me lo dicen, que les hago la ola 36 veces seguidas y en todos los estadios del planeta. Vale, muy bien. 16 de julio, ¿qué ocurre? Reunión de Begoña Gómez con Javier Hidalgo por la mañana y luego reunión de Pedro Sánchez, Nadia Calviño y José Luis Ábalos para el rescate. ¿Begoña Gómez de qué fue a hablar? Por cierto, esta reunión fue en la sede empresarial, así, para disimular. ¿De qué fue a hablar? ¿Del Real Madrid-Barça? ¿Del hockey femenino en Australia? ¿De qué fue a hablar? ¿O fue a hablar del rescate? Una gran pregunta. Bien, ¿qué ocurre al día siguiente, por cierto, 17 de julio? Llamada de Sánchez a Ábalos para discutir detalles del rescate. Ah, vale, aclarado. Todos hablaron del rescate. Primero gestión de Begoña, después gestión de Sánchez. Vamos a otra fecha, recién conocida, ¿verdad? Primera semana de septiembre, o del 3 al 9, pero vamos, básicamente en ese periodo, entre el 3 y el 9 y prácticamente coincidiendo con la primera semana. Bien, ¿esta fecha qué es? Pues es nada más y nada menos que 2 meses antes de la aprobación del rescate. No estaba aprobado. ¿Qué hacían negociando este tipo de cosas? ¿Y qué negociaban? Venga, el 3 de septiembre, llamada de Hidalgo a Begoña para desbloquear el pago. Esto lo ha dicho Aldama, no es cosa nuestra, ¿vale? Bien. ¿Qué ocurre 5 días después? Chat de Sánchez con Ábalos. ¿Para qué? Para decirle que el rescate tiene que salir. Se repite la misma escena. Primero Begoña Gómez
después Sánchez. Bien, ¿qué ocurre el 9? Aldama le dice a la secretaria Hidalgo: Corazón, nos dan la financiación, quiten el pareado Hortera y quédense con el contenido. Bien, Corazón, nos dan la financiación al día siguiente de que actuara Sánchez y 5 días después de que actuara Begoña. Y ahora repitan conmigo, ¿en serio? O háganse la pregunta, ¿en serio que Pedro Sánchez no aparece en este caso? He hablado con Koldo la otra vez, me ha dicho que el miércoles nos vemos con el ministro y luego con Saura y el jueves con Luis, Bartolomé, Saura y yo. Entonces, nada, yo voy a ir mañana por la tarde a Madrid para estar a primera hora. Ya mañana hablamos y nada, me ha dicho Koldo que estás tranquilo, que tal y cual. Bien, vamos a hacer el repaso, venga. Koldo, asesor del Ministerio, asesor estrella del Ministerio de Transportes, Ábalos, ministro y miembro, por lo tanto, del Gobierno de España. Bartolomé Lora, vicepresidente, pero en funciones de presidente de la SEPI. El pagador es un subordinado directo, era un subordinado directo de María Jesús Montero. Pedro Saura, secretario de Estado de Transporte. ¿No había más gente del Gobierno? Pues no lo sé, porque no cabían en el microbús, debe ser. Bien, esto es lo que hay gente que considera que es normal, que todos ellos estuvieran en contacto con la persona rescatada antes de ser aprobado el rescate. De hecho, muchos de ellos estaban ya maquinando el rescate antes de que fuera solicitado. Esta es la historia. Esta es la historia. A partir de ahí juzguen ustedes. Si a ustedes en la Administración les han dado algo antes de ser solicitado, pues díganmelo y entonces este procedimiento de rescate ha sido normal. Si ustedes o la Administración les ha contactado para negociar pagos o algo antes de ser aprobado, díganmelo. Y entonces el rescate ha sido totalmente normal. Si con nadie de los que nos está viendo ha ocurrido esto, este rescate es totalmente irregular. Y la cabeza, porque le llamaban así en la trama, de todo esto es el número 1. ¿Y el número 1 quién es? Pedro Sánchez. Bien, bueno, Luis María Pardo, después de esta introducción, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Un placer estar aquí. Acusación popular, Justicia Europa, por muchas tonterías que se digan, pues están haciendo evidentemente su función, que es intentar que cuando la Fiscalía no hace lo que tiene que hacer, ellos, por la acusación popular, intentan mantener la persecución contra la corrupción. Así de simple. Y Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Vamos a ver, os pido una primera valoración, claro, después de este audio, o sea, ver a Javier Hidalgo reconociendo, sí, aquí estábamos todos, hablábamos, como si esto fuera normal, a mí me llamaban, yo decía las condiciones, yo trasladaba mensajes, a mí me escuchaban antes de que fuera aprobado. Bien, pues nada. Luis María. Un rescate que tenía que haber durado una media de 400 días, 450 en la SEPI, el plazo en el cual se desarrolló todo, con las reuniones con Begoña y con todo estas autoridades que se reunían con Javier Hidalgo, pues duró 75 días. Bueno, a mí me gustaría destacar que los mensajes que están saliendo publicados lo que hacen es acreditar que la versión que dio Víctor de Aldama es cierta, que ese rescate que fue contratado por parte de Europa precisamente para que se llevase a cabo, Aldama hizo su trabajo, que en principio lo hizo bien porque se consiguió ese rescate, pero claro, ese rescate el presidente del gobierno intervino, hemos sabido ahora que esos mensajes que se despachaba con José Luis Ábalos, incluso estaban hablando con Nadia Calviño por el tema de los dividendos, porque hay que recordar que la compañía dio dividendos y cuando Iberia se enteró de lo que estaba ahí dijo, pero ¿dónde nos estamos metiendo? Y fue cuando explota toda la crisis del COVID-19 y viene junio del 2020 cuando se tiene la famosa reunión primera con Begoña Gómez, Víctor de Aldama, Javier Hidalgo en la sede de Globalia de Madrid. Reunión a la que, por cierto, tiene conexión con el juzgado 41 porque Leticia Laufer, al parecer, también sabía de esa reunión. Y luego hubo la segunda, que fue en julio. Estas reuniones fueron destapadas no por la Fiscalía General del Estado, sino por periodistas de tribunales. Todo el rescate de Europa, que yo creo que es lo que puede hacer caer este gobierno, ha sido periodistas y acusaciones populares. ¿Qué quiere hacer ahora mismo además el gobierno para quitarse de en medio cualquier posibilidad de que se pueda hacer algo con el rescate? Porque nosotros hemos pedido ya que venga a declarar el presidente del gobierno al Supremo y que venga el presidente, que venga Begoña y que venga todo el mundo que participó. ¿Qué quieren hacer? Eliminar absolutamente la posibilidad de cualquier tipo de instrucción para que, como no hay acusación, pues no hay investigación. Y ahí nos encontramos ahora mismo, Carlos. ¿Hay indicios, os lo pregunto, como abogado, como acusación popular y como periodista que está siguiendo esto de primerísima mano y además con innumerables exclusivas, ¿hay indicios para considerar que este rescate no ha sido regular, no ha sido legal? ¿Hay indicios como para considerar que esto ha sido extraño? Yo creo que a día de hoy hay indicios, pero que todavía
digamos, no se ha entrado a profundizar aún en lo que es la propia instrucción. Hay que recordar que este caso ha ido pasando de tribunal en tribunal, lo que es el rescate de Europa, primero a la Audiencia Nacional el juez Ismael Moreno, se lo elevó al Tribunal Supremo a Leopoldo Puente ha dicho esta semana que no encuentra indicios delictivos contra Ábalos y que por lo tanto no lo investiga, con lo cual ahora mismo este tema está en manos de Peinado. Peinado está esperando el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que le están haciendo sobre el rescate de Europa. Yo creo que Peinado sí está decidido a investigarlo y una prueba de ello es el auto de hace 2 semanas en el cual decía directamente que Begoña Gómez, había indicios delictivos contra Begoña Gómez por el rescate de Europa. O sea, yo creo que más claro no lo podía decir Peinado. Vamos a escuchar otro fragmento de audio y te lo pregunto a ti, Luis María, porque claro, vamos a ver, aquí la historia es muy sencilla. Dentro de una instrucción judicial tienes que tener unos primeros indicios en base a los cuales digas, bueno, es lo suficientemente importante lo que estoy recibiendo como para solicitar diligencias de investigación posteriores. Desde mi punto de vista, y lo digo abiertamente, el ver que ha ido actuando sistemáticamente Pedro Sánchez justo después de las gestiones de Begoña Gómez, que todavía estoy esperando que un Lumbreras me diga qué pinta Begoña Gómez en las negociaciones con Air Europa. Me encantaría que me lo diga. ¿Quién era la que proveía de qué? ¿De alas a los aviones? ¿O de qué? ¿De motores? ¿De combustible? ¿Qué hacía la mujer del presidente? Amén de lo obvio. Amén de lo obvio, y lo digo literalmente. Vamos a ver, ¿qué pinta ahí la mujer del presidente a menos que sea un desatascador? A menos que sea la persona que hablaba con el marido para que no tuviera que hablar el marido directamente. Es que si no es inexplicable. Y cada vez que intervenía ella, después intervenía Sánchez. Vamos a escuchar el audio. Sí, me imagino que te habrá llamado porque le he llamado y me cago en su puta madre. Porque ya está bien de que nos tomen el pelo y igual tú estás quedando mal con tu padre, con tu familia, con los empleados y con todo el mundo y yo a la vez contigo porque parezco gilipollas diciéndote las payasadas que me dicen que ya esto está al nabo. Así que ya le he dicho que arregla esto o se ha acabado todo. Luis María, amén de esta conversación así tan elitista y tan elevada, hablando toda, lo digo con toda la ironía, obviamente, en términos netamente empresariales, ¿verdad? Como diría María Jesús Montero, esto es una negociación normal, que me tienen hasta el nabo o que lo aprueban o no sé qué. Ha habido mensajes, incluso, en los cuales se ha dicho, y le respondía a Koldo para tranquilizar a este mismo Víctor Aldama, y le decía, estate tranquilo, os lo van a pagar. ¿Sabes por qué? Porque son conscientes de todo lo que le deben a Hidalgo. ¿Perdón? Dices que le deben a Hidalgo. A ver, ¿alguien me quiere explicar qué le deben a Hidalgo? Hay un punto fundamental que es cuando Hidalgo dice voy a llamar a Begoña, cuando no sale el rescate. 3 de septiembre. Cuando además ahora con el mensaje del presidente con Ábalos, el otro decía me voy a cortar, se está que se corta las venas. Claro, está que se corta las venas, va a llamar a Begoña, entonces la hipótesis plausible es que Begoña es la interlocutora del presidente del gobierno, porque ¿para qué va a llamar Javier Hidalgo a Begoña? ¿Para hablar de la España vaciada y los pueblos eso que se inventaban? Luis María, ¿era ingeniero aeronáutico? No. ¿Era experta en reflotamientos empresariales? No. ¿Era una economista experta en líneas de crédito? No. ¿Era un miembro del ICO, por donde ya les habían dado 141 millones? No. ¿Era una responsable de la SEPI, la que les acaba pagando 475 millones? No. Podría ser más despectivo, pero no quiero, mi estilo es este. Entonces, ¿qué pinta Begoña Gómez? Y repito, Begoña Gómez el día 16 de julio tiene una reunión por la mañana con Hidalgo. Por la tarde ya se está reuniendo Pedro Sánchez para debatir un rescate que no ha sido solicitado. 3 de septiembre, la llamada, Javier Hidalgo llama para desatascar, para desbloquear el rescate, le llama a Begoña Gómez. 5 días después, los chats en los que le reconoce Pedro Sánchez Ábalos, tenemos que desbloquear esto. Un día después, que ya lo han visto y se lo hemos mostrado en otros bloques de este programa, un día después, el mensaje famoso de Aldama a la secretaria Javier Hidalgo. Corazón, nos dan la financiación. Debe ser lo más poético que ha dicho y lo más lucrativo. Corazón, nos dan la financiación. Al día siguiente, 9:26 de la mañana. Vamos, había una cosa que sí que les funcionaba, los mensajes y el despertador. Yo hablando con alguna fuente de la investigación cuando estalló todo, me decían que aquí va a haber un pequeño obstáculo, gran obstáculo para investigar este tema, y es que obviamente si está Begoña Gómez conchavada con Pedro Sánchez con el tema del rescate de Europa, no va a haber comunicaciones que se puedan coger entre ellos, porque obviamente duermen juntos, ¿no? Con lo cual, pues lo que se tenían que decir se lo decían en persona, y no hay WhatsApps. Yo no daría por hecho que no haya comunicaciones entre ellos más allá de las nocturnas, ¿eh? Pero bueno. Puede que las haya, pero que en las fuentes del caso decían eso, ¿no? Va a ser complicado porque, claro, con otro externo, con otro tercero, por ejemplo, con Aldama, pues sí. Yo creo que ahora mismo la esperanza para que el tema de Europa siga para adelante es que Aldama tenga realmente chicha
jurídica, más allá de los titulares periodísticos y políticos, chicha jurídica que demuestren que efectivamente Begoña Gómez y Pedro Sánchez hicieron algo más que supervisar o que enredar, ¿no? O sea, hace falta algo más para poder encausarles. Y yo creo que sí que hay indicios para investigar, Vamos, porque todo lo que totalmente. acabas de nombrar, desde casi 20 puntos, son 20 indicios para posibilitar una investigación sobre un rescate donde hay una sombra, por decirlo así, como mínimo de una irregularidad administrativa gravísima, como mínimo, y de ahí a reprochabilidad penal. Vamos a seguir con los audios, pero no es por hacerme publicidad de mí mismo, pero también, vale, pues como acaba de salir a venta, pues el número 1, o sea, más en el momento no podía llegar, de Carlos Cuesta, que sí soy yo. Y aquí tienen pues a todos los responsables que quieren que les digan, sí, acaba en Cándido Conde Pumpido, porque lo que estamos viendo sería imposible si no hubiera un Cándido Conde Pumpido que retorciera el Tribunal Constitucional y retorciera la Constitución. Aquí viene contado todo y viene contada una parte previa. Viene contada una parte previa que es muy importante y que no la hemos mencionado ahora, y es que, a ver si se me queda ahí está, venga, el número 1, mira qué bien, se asienta, es como Pedro Sánchez en el poder, se asienta y no sale. Hay una parte muy importante y es que en enero del 19 ocurren dos cosas. En enero del 19, porque, vamos a ver, la relación entre Air Europa y la Organización Mundial de Turismo es brutal. Es brutal porque se necesitan y porque efectivamente tenían muchísima coordinación con el secretario general Zurab Pololikashvili. En enero de 2019, Pedro Sánchez le promete al secretario general, a Pololikashvili, le promete una sede gratis para su organización en Madrid por 75 años más 24,4 millones a tocateja para las reformas. Por cierto, en el contrato ya venían incluidas las reformas. Es curioso, aparecen las reformas por duplicado. Los 24,4 ¿dónde están? Porque si el contrato inicial ya incluía, os hacemos las reformas que queráis, ¿qué reformas iban a hacer ellos? ¿Que iban a poner un doble helipuerto en el tejado? Bien, pequeño matiz. Bien, ¿qué ocurre justo inmediatamente después? Que Zurab Pololikashvili empieza a acompañar a Begoña Gómez en viajes con ministros africanos para que cierren negocios. ¿Y qué más ocurre? Que la OMT, junto con Wakalua, que es una filial del grupo de Air Europa, va y resulta que entra en contacto con el Africa Center de Begoña Gómez, se crea ahí, en enero del 19 Wakalua, y empieza a patrocinarle parte de los gastos del Africa Center de Begoña Gómez. Lo digo por citar todos los indicios, porque me muero de la risa cuando escucho a gente diciendo que no hay indicios penales. Me muero de la risa, o sea, digo, ¿y a qué le llamáis indicios penales? ¿A pillarle a Pedro Sánchez con un cuchillo así? No, eso no es un indicio. Y además cuando utilizan torticeramente el auto de la audiencia provincial diciendo que ha poco menos que prohibido la investigación. No, la audiencia no dijo eso. La audiencia dijo una cosa bien diferente, que en este momento procesal, no existiendo indicios, no puede iniciar una investigación. Pero dijo que en el momento en el cual, de las indagaciones que hiciera el magistrado instructor, el que la ley de enjuiciamiento criminal le da los poderes más amplios posibles, si los encontrara, claro que podría investigarlos, que es precisamente lo que está haciendo. Y es lo que apareció, el informe famoso de la UCO, que creo que fue del mes de octubre, ¿no? Y ahí es donde se habla de Rescate Europa abiertamente, llega a la Audiencia Nacional o acaba en el Supremo, y esos son los indicios para tirar del hilo, con lo cual de ahí tendrá que tirar peinado. Vamos a seguir con las pruebas, pero antes escuchen que quieren que le hagamos. Este gobierno es lo que es, entonces tenemos que poner primero las mentiras y luego nosotros las desmentimos, ¿vale? Pero bueno, María Jesús Montero. Este gobierno nada tuvo que ver con ningún proceso irregular presunto que ustedes quieren hacer creer en el rescate de Europa. Es más, el Tribunal Supremo este lunes planteó que no había ningún indicio de que se hubiera producido ninguna irregularidad respecto a Europa. No me había fijado en estas declaraciones en la imagen de Pedro Sánchez. O sea, porque no le pones una nuez, que si no, es que empieza a partir nueces y no acaba. Vamos con otra declaración de María Jesús Montero. El rescate de esa empresa había sido perfectamente legal, como lo es el rescate de Europa. Bien, les hemos contado unos cuantos indicios, ¿verdad? Absolutamente cotejables y absolutamente certificables, tanto como que están en informes de la UCO. Nosotros no nos tiramos el pisto de nada, nosotros no nos lanzamos al vacío, no. Cuando hay pruebas lo contamos, si no hay pruebas no lo contamos. Bien, todo lo que les hemos contado son pruebas, cotejadas por la UCO, plasmadas en una información y plasmadas en sumarios judiciales. Venga, vamos con más. Atención a este cruce de mensajes. José Luis Ábalos, ministro, esto está sacado, lógicamente, de lo que ha incautado del teléfono, en este caso concreto, de Víctor de Aldama, la Guardia Civil, la UCO. Bien, puedes llamar a Hidalgo, que nadie le dice nada, y está el pobre mirando el móvil. Hablan de la persona que no tiene aprobado el rescate, y es que les preocupaba mucho que estaba el pobre mirando el móvil. Claro, iba a recibir en aquel momento 435 millones. ¿Qué es lo que solicitó? Acabó recibiendo 475 millones. No estaría de más que nos expliquen cómo creció y cómo se disparó el milagro de los peces y los millones, ¿vale? Porque la propia compañía pidió 400
435, 435, y acabaron dándole 475. Por cierto, por el camino, los fondos garantía, los activos de la empresa que avalaban la posible devolución de ese dinero, no es que crecieran, se redujeron. ¿Cómo se incrementó el dinero cuando cada vez había menos activos que respaldaban de la devolución del dinero? ¿Me lo quiere explicar alguien, algún glorioso en la SEPI, algún glorioso en el ICO, algún glorioso llamado Nadia Calviño, o María Jesús Montero, o Bartolomé Lora? Venga, vamos allá. Me dijeron que lo llamaban esta mañana, preocupadísimo, porque estaba muy nervioso el pobre, que no recibía el dinero, claro, y lo había pedido. No le llamó nadie todavía, mira por favor si puedes hacer algo. Si esto no es una implicación de políticos en un rescate, que baje Dios y lo vea. Ya le dije a Saura que lo llamara, Saura es un secretario de Estado. Ya le he dicho a Saura que le llame, que lo tranquilice, que le diga que se lo vamos a dar, pero ¿estaba aprobado? No. ¿Se había analizado la empresa? No. Entonces, ¿cómo sabían que lo iban a dar? Vuelvo al mensaje de antes, ¿verdad? Como dijo Koldo y le dijo a Aldama, ellos saben lo que le deben a Hidalgo. Pues no estaría de más que lo supiéramos los demás. Venga, le he llamado a mediodía, gracias, está hablando con su abogado para intentar cerrar la carta. La carta era una carta inicial, que ahora se la vamos a mostrar, que emitía la SEPI. Y la SEPI decía que se lo iban a dar sin estar aprobado. La SEPI depende de María Jesús Montero. Vamos a pasar porque es surrealista. Eso dice Bartolomé de la SEPI, lo decía ahí abajo. Venga, este es uno de los folios de la carta, folio número 65, esto es de la instrucción, y esta es la carta. Fíjense en un pequeño detalle, Madrid, XX de septiembre. ¿Qué documento oficial más majo? XX de septiembre. No sé, o es una peli porno o que nos expliquen lo del XX. ¿XX por qué? Porque estaba pendiente de supervisión por parte de Europa. ¿Por qué? Porque lo había solicitado Europa. ¿Ustedes conocen algún rescate así? En el que alguien pide, no, mándame la carta diciendo cómo me lo vas a dar y qué me vas a dar. Pero ya lo superviso yo, ¿eh? No vaya a ser que lo hagas tú. Bien, y déjame la fecha abierta. Bien, lo que sabemos es que esto fue después, o el 7 de septiembre. ¿Por qué lo sabemos? Porque todas las menciones hablan de esto y de una nota de prensa que también se les pasó a corregir. También se les dijo, oye, es esto, ¿qué os parece? Se lo estaba filtrando todo Aldama. Bien, pues si es el 7 de septiembre, es 2 días antes del famoso mensaje enviado por Aldama a la secretaria diciendo, corazón, nos dan la financiación. Es más, saluda la carta y dice, ya tenemos la carta del gobierno diciendo que nos dan la financiación, pero ¿qué es esto? Pero esto es un rescate, ¿qué? A la carta, ¿no? A la medida. Bien, ¿qué era esto? Un aviso en el que la propia SEPI se lo envía a Air Europa. ¿Y saben lo que les dice? Le dice, nosotros vamos a ser discretos. ¿Por qué van a ser discretos? Oye, si no hay nada ilegal, ¿por qué tienen que ser discretos? Pero le dicen a Air Europa, usted sí lo puede utilizar. ¿Cómo que usted sí lo puede utilizar? Claro, porque era la carta oficial diciendo, a ver, que estamos insinuando que os vamos a dar la pasta, con la cual Air Europa se podía ir a los acreedores, se podía ir a los mercados y decir, todos tranquilos, que me lo van a dar. Pero ¿qué proceso de aprobación es este? O sea, y sigo sumando indicios. Pero hay determinada gente por ahí que dice que no, que ha sido un rescate totalmente normal. Pues oiga, cuando quieran me rescatan a mí. Yo pido uno así, me mandan la documentación, yo la reviso, yo pongo las XX, 300X, yo digo qué es lo que quiero y ustedes me incrementan en 40 millones la cifra con respecto a lo que yo haya pedido. Oye, si es tan normal, háganlo todos ustedes, de verdad. O sea, llamen ahora mismo a la SEPI, llamen al ICO y díganle, mire, ¿sabe lo que quiero? Que no llego a pagarme las vacaciones, ¿vale? Entonces, mire, me va a dar tal, ¿vale? 435, pero ya que estamos, hágame como Air Europa, me lo sube 40 millones, ¿vale? Así, me lo redondea. O sea, no hicieron 500 o 500, yo qué sé, o sea, es que es surrealista, o sea, yo lo siento mucho, pero decir que en esto no hay indicios penales. Y una cosa, en uno de los autos que ha dejado escrito el magistrado Leopoldo Puente, que es verdad que podría haber sido un poquito más explícito diciendo, porque de hecho es explícito para una cosa que no debería ser, dice, por el momento no observo indicios en Ábalos. Hombre, Ábalos forma parte del Consejo de Ministros, si forma parte del Consejo de Ministros, que es un órgano colegiado, y esto es irregular, y usted no se atreve a decir en el auto que no es irregular, puede haber indicios de Ábalos. Pero bueno, descarta lo de Ábalos, pero dice una cosa, y dice, ¿por qué Ábalos no era el competente para adjudicarlo? ¿Quién es el competente por encima de Ábalos? Porque a mí solamente se me ocurre uno, el del libro, el número 1. Pues si es el número 1, lo siento mucho, estoy cogiendo literalmente la literalidad de los párrafos escritos por Leopoldo Puente. Si es porque no tenía capacidad suficiente para otorgarlo, ¿quién tenía capacidad suficiente? Pedro Sánchez, ¿no? Pérez Castejón, el de los enchufes de su hermano, ¿no? Digo yo. Luis María, o Miguel Ángel, que queráis. Fíjate la carta, 400 millones. Sí, sí, sí. Y luego se fue por 475. Que sí, que sí. Ese es el Oye, borrador. verdad, mira, no me había fijado yo. Claro, claro. Hay un importe previo, Claro, incluso claro. inferior a los 435. Claro. Son los 400 porque luego se modifica y luego se vuelve a modificar. O sea, es más grave todavía, ¿no? O sea, si no hay mayor indicio de la irregularidad a la cual podemos asistir que ese... El rescate creciente.
Sí, bueno, el rescate creciente según las influencias, ¿no? Bueno, aquí tienen otros de los mensajes que fueron saliendo durante ese tiempo. Es que todo es surrealista, de verdad. Repito, todo esto está captado, ahí lo pueden ver por la UCO. Está jodido, muy jodido el tema. Bueno, sin la tilde, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se refieren a Hidalgo. Se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña. Este anuncio por parte de Aldama dio lugar, esto lo recoge tal cual, sobre lo dicho, lo recoge la UCO, a que los investigados dejaran constancia de que Hidalgo estaría valorando recurrir a otras vías alternativas. Yo le pregunto simplemente, la vía alternativa era llamar a la mujer del presidente. Cualquiera de las empresas que ha tenido problemas durante el COVID, cualquiera de las empresas que pide un aplazamiento a Hacienda, cualquiera de las empresas que pide adherirse a cualquier programa de ayudas, de subvenciones, de licitaciones, ¿tiene la vía alternativa de llamar a la mujer del presidente? Porque si no tiene la vía alternativa de llamar a la mujer del presidente, esto es un escándalo político y penal como la copa de un pino. Bueno, lo primero de lo que decía María Jesús Montero, tergiversando y manipulando lo que ha dicho el Tribunal Supremo Leopoldo Puente. Es decir, Leopoldo Puente, estoy de acuerdo contigo, para mí se ha pasado un poco no, es que no hay ningún indicio de delito, tal, esto bueno, no lo voy a investigar. Él dice en Ábalos, ¿eh? Él no dice que no hay indicio en Ábalos, delictivo. en el aforado, dice en Ábalos. Pero deja la puerta abierta, y eso también hay que decirlo. Es decir, dice, si se investiga en otros órganos competentes y se encuentran indicios delictivos contra aforados, que el tema vuelva. Eso por un lado. Y por otro lado, Carlos, tenemos información de última hora precisamente sobre este tema. Como diría Ayuso, para adentro. El caso Begoña Gómez, una resolución de la Audiencia Provincial de Madrid que resuelve algunos recursos presentados por la propia Begoña Gómez, por la Fiscalía, etcétera, y se toman importantes decisiones. Por ejemplo, se estima parcialmente uno de los recursos y se revoca y deja sin efecto la condición de investigados del rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y de Juan José Güemes. Además, esta resolución... que le retira la imputación. Sí, efectivamente, se archiva la imputación contra el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, contra Juan José Güemes. También se confirma la condición de investigado de Barrabés, es decir, Barrabés sigue imputado, y por otro lado también se revoca... Barrabés está ligado a través de Guacalúa porque eran tres, era la OMT, era Globalia y era Barrabés, se utilizaron sus sedes sociales. Y por último, Carlos, revoca también otro auto del juez Peinado en el cual encargaba recabar información de la SEPI sobre las ayudas otorgadas a Air Europa, al quedar fuera, dice, del objeto de la investigación ya delimitado al inicio de la instrucción. A ver, esa puede tener cierto sentido porque hasta que no le autoricen volver, y tiene solicitado el informe de la UCO para volver, esta diligencia se habría adelantado a eso. Vale, eso puede tener sentido. Pero no al informe. No al informe que tiene que llegar. No, totalmente, el informe sobrevive. La de Goyache, yo sinceramente, pero bueno, esto es mi opinión, no lo comparto hasta que no quede esclarecido eso. La de Güemes sí que comparto, que no sé muy bien, porque si quieres ir a por el presidente del organismo que la fichó, vete, pero a por el segundo no lo entiendo, la verdad. Nadie sabía por qué estaba imputado. Ya. De hecho hay rumores de que no lo sabía ni él, pero vamos. Más indicios, como no hay nada, ¿verdad? Venga, pues más indicios. La UCO también recopiló al día siguiente. Aldama escribió a Hidalgo que Koldo le había informado del estado de la situación de este asunto señalado. Me dice K, que es Koldo, que ya le ha llamado el número 1. En cuanto sepa, te digo, ha servido la llamada. De lo anterior se deduce, dice la UCO, que el presidente del gobierno se habría puesto en contacto con Ábalos, pero este último todavía no le habría comentado nada a Koldo. Esta llamada sucede al día siguiente, es el 17 de julio, no estaba ni solicitado el rescate. Y ya había llamadas diciendo, ya nos hemos reunido, te llamo, te lo cuento y te doy los detalles de qué, si no estaba solicitado el rescate. Miguel Ángel. Claro, efectivamente, yo creo que, fíjate, con el informe de la UCO y con todos los mensajes que se han recabado, yo creo que es una radiografía de toda la guarrería, con perdón, que ha supuesto pues toda esta tramitación del rescate de Europa. Es decir, yo creo que hay que ahondar en esta pista que va a poner encima de la mesa la UCO con su informe, que todavía hay que tirar del hilo, pero desde luego que aparentemente yo creo es totalmente irregular cómo se ha gestionado este rescate, en el cual están participando ya no el presidente de la empresa, no, es que hay una suerte de intermediarios metidos en esta historia, relacionadas además también con varios ministros, el presidente del gobierno, la mujer del presidente del gobierno, empresarios, comisionistas. O sea, esto no puede ser normal. O sea, yo no sé si al final se podrá pillar o no que haya un delito, pero desde luego esto no creo que sea normal, esto es completamente irregular. Pues no os mováis ninguno de los dos, que como aquí nada es normal, en España
España, vamos con el fiscal general, que tú anticipabas el otro día, que está en puertecitas de ser procesado. Recuerden que decían, fuentes de la izquierda, no sé si se le puede llamar fuentes a eso, pero bueno, tampoco sé si se le puede llamar izquierda, decían, no, si Google y WhatsApp no envían el contenido, se libra el fiscal general. Y dice, perdón. Ahora les vamos a mostrar los mensajes, los vamos a mostrar nosotros, los mensajes que sí que tienen de él. ¿Por qué? Porque los envió a otros fiscales y que son los que avalan que él estaba en la filtración. Entonces, ¿por qué? Porque no envíen los que le relacionaban a él con Moncloa, no se le va a poder procesar a él. Ahora se lo explicamos.